Buenas tardes a todos. Dejamos un par de minutos para que la gente se vaya conectando y empezamos con toda la materia a tratar a lo largo de la sesión de hoy. Simplemente para que sepáis cómo irá, primero empezaremos con una explicación algo más teórica, pero de verdad os invitamos a que dejéis en comentarios todas las dudas y consultas que vayáis teniendo, y ya al final de la sesión siempre dedicamos unos minutos a ir contestando. De hecho, muchas veces las consultas que vais planteando se van resolviendo a lo largo de la presentación. Y si no, por supuesto, siempre enviamos al finalizar las respuestas por escrito, pues, para que a todo el mundo de verdad esta sesión les sea de utilidad. Pues dejamos unos segundos más y ya entramos en faena. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por conectaros, por estar aquí con nosotros en esta sesión. Intentaremos de verdad ser breves y concisos, pero también que sea un webinar de utilidad y ayudaros a aproximaros tanto a las inversiones financieras como a su fiscalidad. ¿Y cómo lo organizaremos? Empezaremos primero con una presentación que la hará Pablo Tellería de parte de Investme, y nos hará una presentación de cómo gestionamos las carteras y los planes de pensiones, y ya acabaremos por parte de Taxdam, Alba Sánchez y Alina Dragos, con unos consejos fiscales a finales de año de su optimización fiscal, y sobre todo insistiremos también en cómo tributan todas esas carteras y planes de pensiones expuestas por Pablo. Hola, buenas a todos, bienvenidos. Muchas gracias también por, como comentaba la compañera, pues muchas gracias a todos por estar aquí conectados en directos, o a las personas que luego vean la grabación del webinar. Soy Pablo Tellería, relación con inversores en Investme, y lo que os presentaré será en un primer bloque qué son las carteras indexadas, o qué es la gestión indexada de carteras que practicamos en Investme. Luego, a continuación, más adelante, pues os hablaré de las carteras con planes de pensiones, que son dos de los vehículos que se pueden utilizar o que tienen margen para optimizar fiscalmente nuestras inversiones. Entonces, Investme es un gestor automatizado de carteras. Lo que se conoce como RoboAdvisor es una ventaja para el cliente en el sentido de que lo tenemos todo automatizado, es como ir en piloto automático. Damos la oportunidad para que el cliente tenga 1, 2, 3, 4 carteras diferentes en función de los diferentes objetivos que puedan tener. Sí que nos gusta aclarar siempre que el que una gestión de cartera sea indexada no significa que sea pasiva, ¿no? Es decir, que hay que tomar bastantes decisiones, como establecer los perfiles de riesgos, definir qué distribución de clases de activos para cada perfil de riesgo vamos a tener. Es decir, hay que distribuir por zona geográfica, por sectores, hay que decidir qué exposición a divisa vamos a querer tener de la divisa que no sea euro para nuestra cartera. Tenemos que luego hacer una selección de los fondos indexados o los fondos cotizados para cada una de esas clases de activos. Luego hay que mantener la cartera dentro de un perfil de riesgo. Con el paso del tiempo las carteras o cada clase de activo va cambiando su peso y se necesita rebalanceos periódicos para mantenerla dentro de ese perfil de riesgo. Tenemos que establecer unas reglas para esos rebalanceos,
para ese rebalance. Hay que gestionar las aportaciones adicionales. Esto es un elemento a tener en cuenta cuando hacemos una gestión de cartera por nuestra cuenta. Si tenemos una cartera con 7, 8 fondos, 10 fondos, cada mes tenemos que hacer una aportación periódica, pues tenemos que decidir cada mes dónde va a ir esa aportación, ¿no? No tiene por qué comprarse exactamente igual que la primera vez que compramos las carteras. ¿Por qué? Porque en nuestro caso el algoritmo lo que hará será aprovechar esas aportaciones adicionales para mantener la cartera dentro de ese equilibrio. Es decir, que si una de las clases de activos pues ya está pesando más de lo que tendría que pesar, no tiene sentido seguir comprando esa clase de activo. Entonces, el tema de la gestión de las aportaciones adicionales es un tema a tener muy en cuenta y que hacerlo de forma individual, pues digamos que consume mucho tiempo si lo queremos hacer bien. Luego tenemos que ir ajustando el perfil de riesgo a lo largo del tiempo. Evidentemente no es lo mismo que comencemos a invertir y tengamos un horizonte de más de 10 años, que luego cuando eso se va acercando ya nos quedan 7 años, 5, 4, 3 para ese objetivo financiero que teníamos, con lo cual digamos que el perfil de riesgo también se va a ir ajustando cada cierto tiempo. Hay que evaluar permanentemente la oferta tanto de fondos indexados como de fondos cotizados que hay en el mercado. Podemos comenzar con una serie de fondos o ETFs para alguna clase de activo y con el paso del tiempo ser necesario, porque la oferta va cambiando, hacer algún cambio en ese sentido, ¿no? Entonces aquí nuestro comité de inversión está siempre permanentemente en contacto con las principales gestoras a nivel internacional para intentar tener en todo momento aquella opción o aquella mejor opción posible para nuestros clientes. Luego, adicionalmente a eso, pues hay que hacer optimización fiscal. Precisamente buena parte de este webinar será sobre fiscalidad. Lo hacemos de dos maneras, el proceso llamado TLH, es ir recogiendo pérdidas a lo largo del año. Eso lo hacemos en las carteras con fondos cotizados, con ETFs. Luego también se pueden hacer procesos de optimización fiscal en las carteras con fondos indexados. Si bien es verdad que un inversor español tiene ese beneficio del diferimiento fiscal en los traspasos, eso no quita que en un momento dado pueda ser necesario hacer una optimización fiscal, no necesariamente por una retirada de dinero, y luego ya lo comentaremos más adelante, ¿no? Y luego pues hay que hacer revisiones estratégicas con visión de largo plazo, es decir, que más allá de que suelen ser carteras bastante estables, no son carteras abandonadas, no es pasivo 100%, no se diseña una cartera y se deja allí durante 10 años, eso es un error, con lo cual, pues de tanto en tanto, al menos 1 o 2 veces al año, hay que ir haciendo revisiones, no de corto plazo, no son revisiones tácticas las que hacemos en nuestras carteras, pero sí que hay que hacer revisiones estratégicas de visión de largo plazo, y hay que poner en la balanza, pues, cómo se pueden mover los diferentes tipos de activos, las valoraciones de las zonas geográficas, y también entra en juego, en tanto que inversores aquí en Europa, el tema de cubrir el riesgo de la divisa, si no para toda la cartera, al menos para una parte de la cartera. Dentro del tipo de cuentas que tenemos, pues el cliente puede abrir cuentas individuales, cuentas con 2 titulares mayores de edad, cuentas para menores de 18 años, y también tenemos cuentas para empresas, siempre y cuando la empresa esté domiciliada aquí en España. Adicionalmente a eso, y de manera transversal, tenemos un servicio llamado InvestMe Plus para aquellos clientes que aportan al menos 100.000 euros. Puede ser una cartera o puede ser la suma de 2 o 3 carteras. Un cliente típico de InvestMe ya va teniendo entre 2 y 3 carteras en promedio, y eso se alinea perfectamente con los diferentes horizontes temporales, ¿no? No es lo mismo tener una parte del fondo de emergencia, que para eso hay un tipo de cartera, a tener un objetivo de medio plazo, por ejemplo, porque tengamos que cambiar el coche dentro de 5 o 6 años, y algo más diferente pues sería aquel plan pensado, o aquella cartera pensada para un objetivo de largo plazo, como puede ser complementar nuestra jubilación futura. Por lo tanto, si el cliente en esa suma de 2 o 3 carteras también alcanza los 100.000 euros, pues pasa a tener este servicio InvestMe Plus, en el que el valor añadido principal es que se le asigna un gestor financiero personal para que permanentemente pues tenga con él las diferentes reuniones trimestrales, semestrales, reuniones anuales que quiera mantener. En cuanto a los diferentes tipos de carteras que podemos abrir dentro de esas cuentas, tenemos la cartera ahorro. Voy a ir de más conservador a más arriesgado. Cartera ahorro es la más conservadora de todas, y esta pues no hay permanencias, es a partir de 1.000 euros.
No hay límites, no es una promoción puntual, no es que esto sea durante 3 meses o solamente para dinero nuevo, sino que simplemente aquí el cliente abre este tipo de cartera y a partir de 1.000 euros se le compra una serie de activos para ir a replicar esos tipos del Banco Central Europeo, si la cuenta es en euros, o de la Reserva Federal Americana, si la cartera es en dólares, ¿no? Como todos nuestros servicios, el alta es completamente online y no es necesario contratar otros servicios. No es una cartera que esté vinculada a domiciliar recibos, nómina o contratar productos adicionales. Un cliente perfectamente puede mantener solamente una cartera ahorro con nosotros sin ningún tipo de problemas. En cuanto a las carteras con euros formadas por fondos monetarios, con el custodio aquí en España, permiten el diferimiento fiscal, por lo tanto, pues muchos clientes abren cartera ahorro y nos traspasan desde otras entidades alguna de las posiciones que tiene, pues por ejemplo para mantener ese fondo de emergencia o una compra importante que tengan que hacer en un plazo breve. Para nosotros un plazo corto sería pues menos de 2 años. Recomendamos mantener ese capital en este tipo de carteras. Actualmente la cartera en euros tiene una TIR, que es el rendimiento esperado un año del 1,6. Esto significa que si el Banco Central Europeo no mueve los tipos durante un año, pues al dinero que hay hoy en la cartera esperamos un 1,6 de rendimiento. En el caso de la cartera ahorro en dólares, en la captura la teníamos al 3,75, ahora ha bajado al 3,50 porque esto va de la mano de lo que hagan los bancos centrales. Debido a la última bajada de tipos en Estados Unidos, ahora está al 3,50, ese rendimiento esperado un año, pero sí que dejamos claro siempre a nuestros clientes, sobre todo para los que tenemos el euro como referencia, que la cartera ahorro por sí, al ser conservadora, no recomendamos que un cliente que tenga su moneda de referencia el euro abra una cartera de ahorro en dólares, porque aunque vea una rentabilidad más elevada, esa rentabilidad es en dólares, con lo cual hay un riesgo divisa, es decir, que en el momento en que nos envía euros tenemos que cambiar a dólares para comprar la cartera y cuando nos pida una retirada tendremos que vender aquellos dólares para enviarle euros. Entonces él puede tener un 3,50, un 4, un 4,25 acumulado en dólares, pero luego en función de lo que haya hecho el par euro-dólar durante ese transcurso de tiempo, le puede resultar a favor, pero también le puede resultar en contra. Y en cualquier caso, como es un riesgo adicional, pues siempre lo informamos y hay que tenerlo en cuenta. Un escalón más serían las carteras objetivo. Si también, al igual que el resto, pues salta completamente online, no es necesario contratar otros servicios y aquí tenemos diferentes opciones. Actualmente las opciones que tenemos es con fondos cotizados, con ETFs. Teníamos una cartera con fondos de inversión, con fondos con cartera de valor, con cuenta de valor aquí en España, con fondos traspasables. Ahora mismo se han terminado el tiempo para ir depositando esa cartera y las 3 que tenemos activas actualmente son con ETFs. En la cuenta en nuestro caso, las carteras con ETFs las gestionamos con una cuenta de valores fuera de España y es algo que también nos gusta siempre destacar y aquel inversor que reside aquí en España tiene que tener en cuenta que el dinero no está aquí. Es importante tener en cuenta que la cartera objetivo lo que hace es que llevado a vencimiento esa rentabilidad esperada tiene una probabilidad muy alta que se acabe cumpliendo, ¿vale? Nunca se puede garantizar, pero sí es verdad que en este caso, pues alguien que coja, por ejemplo, la cartera objetivo diciembre del 2028, esperamos una rentabilidad promedio anual en torno al 2%, 2,1%, y un rendimiento acumulado en aquel entonces de en torno al 7%. Siempre se puede vender y rescatar antes, pero entonces ya aquí nos exponemos al movimiento propio del mercado, lo que puede hacer que en determinado momento la inversión pueda estar por encima o por debajo del promedio esperado. Pero llevado a vencimiento, la probabilidad de que se cumplan es muy alta. Los vencimientos que han ido pasando de carteras que ya hemos ofrecido han estado cumpliendo con eso y creemos que es una buena alternativa, sobre todo para aquel inversor que tenga muy claro que durante ese periodo de 1, 2, 3 años no va a necesitar inicialmente no va a necesitar ese capital. Luego las tenemos en dólares también, con los tipos un poco más altos, pero al igual que la cartera ahorro, hay que tener en cuenta que es una inversión en dólares. El siguiente escalón sería cartera 100% de renta fija, de bonos prudente. Son bonos con unas duraciones en torno a 2 años, no son tan sensibles como los bonos de mayor duración. Y también tenemos las versiones tanto en euro, con cuenta de valores en España, con ETFs, y también en dólares. Os dejamos ahí toda la información y luego siempre en la página web la vamos actualizando frecuentemente para que veáis los rendimientos esperados.
El otro escalón sería pues cartera de 100% bonos, pero en este caso más arriesgado. Y aquí estamos hablando de una cartera con unas duraciones de la renta fija en torno a 5 años. Vamos a ir a buscar un poco de rentabilidad, de más rentabilidad, pero también es verdad que hemos de ser capaz de asumir algo más de volatilidad. Aquí idealmente este tipo de carteras están pensados para aquellos inversores que a priori tengan esos 5 años promedio como horizonte temporal. Tenemos versiones en euros y en dólares. Y luego ya tenemos las carteras de fondos indexados, que probablemente es donde tenemos más clientes, o es lo que va buscando buena parte de nuestros clientes. En este caso, pues son carteras de fondos indexados con la cuenta de valores aquí en España. Se pueden comenzar desde 1.000 euros. La comisión máxima de gestión es del 0,41% anual. Esta comisión de gestión y también la de custodia va bajando en función del volumen gestionado en la cartera. A mayor volumen hay unas franjas o unos tramos en donde a partir de unos determinados volúmenes, pues esa comisión de gestión y la de custodio poco a poco va bajando. Se pueden hacer traspasos de fondos sin impacto fiscal. Esto aplica principalmente, y luego las compañeras seguramente lo aclararán mejor, el tema del diferimiento fiscal aplica siempre a persona física residente aquí en España. Si alguien no reside aquí o es una empresa, no se puede beneficiar del traspaso. Y en todas nuestras carteras pues tenemos una diversificación global muy alta. De la misma manera también tenemos fondos cotizados o ETFs. En este caso, como os comentaba, la cuenta de valores está fuera de España. Esto puede ser que para un inversor que resida fiscalmente aquí, a nivel de la notificación a la renta o de informar a la renta, hay algunas diferencias, en el sentido de que no se encontrará automáticamente toda la información y podría aplicar la presentación del modelo 720 por tener dinero fuera. Pero en cualquier caso, son carteras que principalmente nosotros damos servicios casi a 70 países, y entonces aquellos inversores que no residen fiscalmente aquí en España y que no se pueden beneficiar del traspaso, del diferimiento fiscal en los traspasos, pueden seleccionar sin problema la cartera de ETFs, que además de tener muchas de ellas en euros o en dólares, también tenemos la opción de value, de ETF en valor, y esto pues a aquellos inversores que crean o tengan esta filosofía de inversión como referencia, pueden perfectamente tener una cartera indexada, totalmente gestionada por nosotros, pero con este sesgo en el aspecto value. Por resumir, digamos, todo el tema de la gestión indexada que tenemos en Invesmi, recordar, no significa gestión pasiva, son carteras estables, pero no son carteras abandonadas, hay que mantener una serie de criterios y de toma de decisiones importantes. En las carteras, en las cuentas de valores que están aquí en España, se permite el traspaso de fondos de inversión desde otra entidad, es decir, que un cliente perfectamente puede abrir cuenta con una aportación en transferencia de efectivo, pero luego ir sumando traspasos de fondos desde otra entidad para tener los fondos que tenemos nosotros en nuestras carteras y con los cuales gestionamos nuestras carteras. Hay este diferimiento fiscal en los traspasos, algo que no aplica en el caso de ETFs, porque la normativa no lo permite. Se tributa en el momento de la venta sobre ganancias o pérdidas realizadas, y principalmente en carteras con ETF practicamos lo que es la optimización fiscal, TLH, Tax Loss Harvesting. Aquí lo que hacemos es ir a lo largo del año generando, o el algoritmo intenta ir cosechando pequeñas pérdidas para poder complementar luego con ganancias futuras, ¿no? Esto es algo habitual en otros países, y es algo que hemos incorporado aquí para estas carteras desde 5.000 euros que el cliente puede tener, y siempre es una función en que el cliente en su área de usuario puede activar o desactivar. En el caso de las carteras gestionadas con fondos, como tienen este beneficio del diferimiento fiscal, no es algo que se utiliza de manera habitual, pero independientemente de eso, nuestros clientes Invesmi Plus sí que tenemos maneras de personalizar cuando nos lo piden unos ciertos procesos de optimización fiscal. Lo hacemos de manera personalizada. Por ejemplo, puede haber un caso de un cliente que su cartera ahora esté en positivo y necesite compensar pérdidas de 1 o 2 ejercicios anteriores. Perfectamente, pues en las reuniones que mantenemos con ellos nos plantean esta situación, nosotros analizamos toda la cartera fiscal, nos aseguramos también, dejamos claro al cliente que es importante que ese fondo no lo tenga en otra entidad,
por el método FIFO, que luego las compañías seguramente lo podrán explicar. Alguna vez nos ha pasado, nosotros tenemos una serie de datos y tenemos una cartera fiscal, pero si el cliente tiene el mismo fondo en otra entidad, pues probablemente crea que le estemos haciendo, o que él crea que hace una optimización fiscal, y realmente lo que nosotros le vendemos son participaciones que ha comprado después de las que tenía en la otra entidad, con lo cual, digamos, esto queda sin valor. Hemos preferido por ahora no automatizar esta función, dedicarla al InvestMe Plus y hacerlo casi de manera quirúrgica cuando los clientes nos lo plantean. Os dejo con las compañeras que os hablarán del tema de la fiscalidad de este tipo de carteras. Muchas gracias, Pablo. Y tal y como habíamos comentado, ahora vamos a entrar en cómo tributan los rendimientos generados por las carteras que tengo que declarar en el momento de las ventas, y nos centraremos también en la parte de fondos de inversión y ETFs, y dar un poco más detalles con respecto a su fiscalidad. Bueno, pues empiezo yo primero de todo con las inversiones y los rendimientos de capital. Estos tributan en la base del ahorro, mientras que, por ejemplo, el salario, actividades económicas y algunas otras excepciones tributan en la base general. Luego también tenemos algunas inversiones que excepcionalmente tributarían en la base general, como por ejemplo las ganancias que no son derivadas de transmisión, como pueden ser los airdrops, que son regalos del broker. Y luego también los ingresos por actividad, como por ejemplo son el copy trading como trader o la minería POF, es decir, como alta como autónomo. En cuanto a la base del ahorro, como bien hemos dicho, tenemos tanto las inversiones como los rendimientos de capital. Más específicamente tenemos las ganancias y pérdidas que son derivadas de transmisión y los rendimientos de capital mobiliario. En cuanto a las ganancias y pérdidas que se derivan de transmisión, la ganancia o pérdida se genera en el momento de la venta o en el momento de intercambiar esos activos. Es decir, solo tributa en el momento en el que la operación se hace efectivamente. Es decir, no tienes por qué tributar por ello cuando sube o baja los precios de mercado. Para el cálculo de estas ganancias o pérdidas utilizamos el método FIFO, como ha dicho mi compañero Pablo, que se conoce como First In, First Out, que es un sistema de cálculo que establece que aquellos bienes que se compran son los primeros en venderse, es decir, el cálculo primero hay que tener en cuenta los productos más antiguos. Además, hay que tener en cuenta que para las pérdidas patrimoniales, estas se podrán compensar en los 4 años siguientes en el caso de que en ese ejercicio no puedas compensar el 100% de las mismas. Por otro lado, en cuanto a los rendimientos de capital mobiliario, tenemos los intereses, los dividendos, staking, crowdlending, etc. Y en este caso se declaran en el año en el que se generen. Hacienda suele reportar toda esta información en datos fiscales, salvo el caso de los brokers extranjeros, que depende del broker, pues saldrá reportado o no. Además, es muy importante tener en cuenta que en el IRPF tributamos por la renta mundial, por lo tanto, aunque el broker donde hayamos tenido rendimientos sea extranjero, centralizado o descentralizado, vamos a tributar en la declaración de la renta por ello. Además, en relación con la ganancia patrimonial, esta se calcula mediante la fórmula de precio de venta menos precio de compra, y también restamos los costes de adquisición. Y en cuanto a los dividendos, pues estos se declaran en efectivo. El tipo impositivo que aplicamos tanto a las acciones como a los dividendos y ese tipo de activos, hemos dicho que tributa en la base imponible del ahorro, que es un tipo progresivo que va desde el 19% hasta el 30%, y por ejemplo en los casos en los que tengamos un rendimiento de menos de 6.000 euros, tributaríamos por un tipo del 19%, y en caso de que sea a partir de 300.000, por un 30%. Y en el caso de los fondos de inversión, el mero traspaso de un fondo a otro no tributa hasta el momento de su reembolso, y aquí pues muchísimo cuidado, porque si yo tengo pensado reinvertir pero rescato en este momento porque es buen momento, llega el dinero a mi cuenta corriente y al día siguiente cojo el dinero que está en mi cuenta e invierto en otro fondo, ahí Hacienda no me lo va a considerar como un traspaso, y por lo tanto no se me va a aplicar esta política de diferimiento fiscal. ¿Y por qué es diferimiento fiscal? Pues porque no tributo en este momento del traspaso, pero sí lo haré
en el momento del rescate final. Y ahí se hará, tal y como ya comentaron tanto Pablo como Alba, mediante el método FIFO, es decir, siempre los activos que se venden se consideran los primeros activos vendidos, de forma que siempre se mantiene ese valor de compra original y no se actualiza con el valor dado a las participaciones en el fondo en el momento del traspaso de uno a otro. En el momento de la venta, en el caso de tener una ganancia patrimonial, la gestora directamente me practicará las retenciones correspondientes sobre la ganancia, que son de un 19%, y de hecho, es uno de los productos más fáciles de gestionar en el caso de hacerlo con un broker nacional, puesto que aparecerá directamente la ganancia, la pérdida reflejada en nuestros datos fiscales con la correspondiente retención, que bueno, una retención es simplemente un adelanto de impuestos, de manera que en el momento de presentar mi declaración pues no tendremos ese susto de tener que pagar por todas las rentas acumuladas a lo largo del año, todos los tipos correspondientes, sino que ya hay parte, como por ejemplo nuestros vía nómina, que vamos ingresando poco a poco en Hacienda. Y también ya que hablamos de retenciones, a muchos os llama la atención el hecho de que no aparezcan las retenciones sobre ventas de acciones, y eso es prácticamente porque las entidades gestoras no tienen el valor de compra en su poder. Entonces, nos corresponde a nosotros como contribuyentes hacer este seguimiento, esta trazabilidad mediante este método FIFO de saber en todo momento qué activo estoy vendiendo y procedente de qué compra, y por lo tanto poder calcularlo correctamente. De allí que nunca veamos retenciones en relación con ventas de acciones. Y luego también me centro rápidamente en relación con la obligación de declarar. Muchos usuarios justo estáis en el límite de cuándo tengo obligación de declarar si es que he obtenido pérdidas de fondo de inversión. En el momento de obtener €1 de pérdida de fondo de inversión y combinarlo con cualquier otro tipo de renta, ya generamos esta obligación de declarar. ¿Y cuál es la diferencia con los ETFs? Bueno, los ETFs son aquellos que cotizan en bolsa, y es cierto que hasta 2021 se trataban igual que los fondos de inversión. Sin embargo, cambió su tratamiento fiscal de manera que ahora vamos a equiparar los rescates y traspasos de fondos de ETFs como ventas de acciones. Prácticamente aplicamos el método FIFO. En el momento de hacer un traspaso voy a tributar por la diferencia entre el valor de rescate y el correspondiente valor de compra. No obstante, sí que la ley establece un régimen transitorio según el cual se permite aplicar el anterior tratamiento de diferimiento de ETFs siempre y cuando se hubieran adquirido con anterioridad a 1 de enero de 2022 y el traspaso tenga como destino un fondo. Es decir, no puede ser de un ETF a un ETF, sino que cojo un ETF adquirido con anterioridad a 1 de enero de 2022 y lo traspaso a otro fondo. Creo que no se escucha, Pablo. Ahora, el tema de por qué los ETFs dejaron de considerarse para el traspaso o no se consideran para el traspaso, dio para en su momento y da para todo un tema de debate. Pero bueno, como tú comentabas, ¿no? Hay un periodo ahí transitorio que lo puedes hacer. Las entidades, por lo general, no tienen sus plataformas adaptadas para esto. Es decir, que cuando el inversor, en todo caso, vende y luego va a comprar un fondo, debería ser capaz de, a la hora de declarar, ¿no? Entiendo, pues realmente notificar lo que él crea conveniente, porque las entidades no lo han desarrollado, ¿no? En cualquier caso, luego al final, si hay alguna consulta, lo comentamos. En cuanto a la segunda pata, digamos, de gestión de carteras que realizamos en Invesmi, el otro producto que da también pues bastante juego con el tema de la fiscalidad es los planes de pensiones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos hecho en Invesmi? Pues lo que hicimos fue montar tres planes de pensiones
cogestionados junto con GVC Gaesco Pensiones. El comité de inversión de Invesmi es quien asesora la distribución de esos planes, y creamos el Invesmi Plan de Pensiones de Renta Variable, uno de renta fija y uno de renta variable socialmente responsable. En cuanto al de renta variable, que es el que tiene más histórico, ya tenemos más de 5 años completos, de hecho un poquito más, pues lo que hay en los tres planes de pensiones, lo que hay bajo esa carcasa del plan de pensiones es una cesta o es una cartera gestionada con ETFs. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del plan de pensiones de renta variable, el rendimiento anual está en torno al 10,5%, como vemos ahí en la diapositiva. A 3 años está incluso un poco más, y estos son datos muy recientes, de hace un día o dos de corte. En cualquier caso, más allá de esto, pues también es verdad que hay que tener en cuenta que los últimos 5 años pues hay una parte muy favorable, porque el mercado pues alcista ha sido bastante benévolo, a pesar de haber tenido unos 10 meses de bajadas en 2022, pues realmente la renta variable global lo está haciendo muy bien, y este plan de pensiones, al ser 100% renta variable y con una distribución geográfica global, pues lo que intenta ir un poco es de la mano de esas acciones mundiales, pero con la filosofía de nuestro comité de inversión en cuanto a los pesos que puedan tener alguna de los sectores geográficos o la cobertura de divisa que hacemos, teniendo en cuenta que pues el inversor pues está aquí en España, tiene al euro como moneda de referencia, y entonces la visión del comité es cubrir parte de esa cartera, ¿vale? De eso nos encargamos nosotros, de hacer toda esa gestión interna dentro del plan de pensiones. Lo mismo hemos hecho con el renta fija. Bajo esa carcasa del plan de pensiones de renta fija, pues hay una serie de ETFs de distribución también global. Tiene un poco menos de histórico disponible, entonces ya tenemos 3 años completos, faltará seguramente poco para que tengamos el siguiente dato de 5 años completo, pero por ahora lo que tenemos es este. Tiene un promedio anualizado, en este caso, en torno al 2,34. Si tenemos en cuenta una inflación promedio en torno al 2,5, pues más o menos estaría en línea con cumplir un poco el objetivo de este plan de pensiones, que es intentar mantener el poder adquisitivo o no perder tanto poder adquisitivo, teniendo en cuenta que es un plan muy conservador, y evidentemente no sería el plan indicado para alguien que tenga un horizonte muy lejano, pero sí que hace bien su trabajo combinándolo luego con el otro, con esas carteras más conservadoras, porque el cliente pues ya está en vistas de seguramente alcanzar ese objetivo, como podría ser, por ejemplo, el de la jubilación. El de plan de renta variable, 100% acciones, pero en este caso de inversión socialmente responsable, pues también aún no llega a los 5 años de histórico, ya tenemos 3 completos, está en torno al 10,37 el anualizado, el promedio anual de lo que viene haciendo el plan. Y una vez más, dentro de esa carcasa, pues una distribución de ETFs diseñada por nuestro comité de inversiones. ¿Cuál es la idea en este caso? Es decir, pues nosotros lo que hacemos es gestionar carteras de planes de pensiones, y lo que hacemos es combinar 2 de estos 3 planes. Es decir, que aquel cliente que quiera una cartera de planes de pensiones estándar, pues combinaremos el de plan de pensiones 100% renta variable con el de renta fija, y aquel cliente que se decanta por la inversión socialmente responsable, utilizaremos en la parte de renta variable el otro plan de ISR de acciones global. Es a partir de 250 euros que se puede comenzar con una cartera de planes. Aceptamos traspasos de planes de pensiones de otras entidades. Tienen en cualquier caso siempre muy alta diversificación, costes muy ajustados, y esto es lo que conlleva a una mejor rentabilidad en función del riesgo asumido. Y lo que hacemos es, como se ve en el gráfico de la izquierda, pues combinamos desde el perfil 0, que sería un 100% el plan de renta fija, al perfil 10, que sería 100% el plan de renta variable. Y entre medio de eso, pues tenemos todo el arco, toda la franja de posibilidades, ¿no? Así, por ejemplo, una cartera de perfil 3, pues implicaría tener un 30% en renta variable y un 70% en renta fija. Una cartera de perfil 7, pues sería un 70% de renta variable, un 30% de renta fija. El número del perfil indica aproximadamente el peso de la renta variable en la cartera, y esto lo que nos permite es que el cliente, conforme avance su
su objetivo conforme pasen los años y esa jubilación, por ejemplo, pues cada vez quede menos, de manera natural, una vez al año, pues se hace una revisión del cuestionario normativo y seguramente en función de cuánto quede para ese objetivo, pues la cartera irá migrando desde un perfil más arriesgado poco a poco hacia un perfil más conservador. Pero el cliente no tiene que estar buscando nuevas opciones en otras entidades o buscar planes que se adapten específicamente a su fecha de retiro, sino que es muy personalizado. Siempre podrá tener allí una cartera del perfil que sea más adecuado. No creemos que porque alguien tenga 60, 62 años tenga que tener una cartera siempre perfil 0, 1 o 2, dependiendo de la situación personal de cada uno. Perfectamente puede tener una cartera con un perfil de riesgo un poco más alto. ¿Por qué? Porque además hemos de pensar que la etapa de jubilación no será algo que dure un año o muchos de nuestros clientes no necesitan todo el dinero acumulado en un plan de pensiones para el primer año, ¿no? Lo más razonable es que esto pues dure 10, 15, 18 años en promedio, con lo cual digamos no necesariamente que alguien tenga 60 años tiene que tener un perfil muy conservador. Y esta es la diferencia principal sobre planes más tradicionales, incluso sobre esos planes con un calendario o una fecha objetivo que es una opción genérica para mucha gente, pero claro, puede ser que en tu caso particular, pues igual aquel plan 2040 no te encaje. Es decir, bueno, pues sí, puede ser que te estés jubilando o te jubiles en torno al 2040, pero tu situación personal sea diferente a la de otro. Entonces, no necesariamente vas a tener que seguir el ritmo que te prefije ese plan ya con una fecha objetivo. Así que nosotros al hacerlo con carteras nos permite combinar estos 2 o 3 planes de pensiones y montar todos los perfiles. A la derecha os pongo una captura de pantalla del perfil 7, desde que inició Invesmi o fijó Invesmi la distribución de las carteras. Este plan de perfil 7 pues ha tenido un rendimiento acumulado importante, en torno al 80%. Evidentemente se puede ver claramente como no sube en línea recta, sino que hay volatilidad. Pues un cliente que tenga este tipo de perfil de riesgo tiene que ser consciente que seguramente pues su cartera será más volátil que otra más conservadora, pero el rendimiento esperado acumulado a largo plazo será mayor y una persona que tenga 15, 20 años por delante seguramente le encajará este tipo de plan, este tipo de perfil. De hecho, el perfil promedio nuestro aproximadamente está en torno al 7. Un perfil 7 sobre 10 sería un cliente promedio de Invesmi para esta parte de carteras de fondos o cartera de planes. Con lo cual, digamos, una vez más, por resumir y antes de pasar a la parte de la fiscalidad, pues las carteras de planes de pensiones permiten 2 estilos, el estándar o el socialmente responsable. Se pueden hacer aportaciones inicial y luego periódicas programadas, y además incentivamos mucho y son muy recomendables, y no dejarlo todo para una época del año, para un día del año, sino que siempre que se pueda hacerlo de manera periódica, automatizado, para evitar pues el tener que estar nosotros cada mes dar esa orden de manera manual, porque siempre puede haber algún imprevisto, siempre puede haber alguna causa que haga que aquel mes no lo hagamos. Entonces, si automatizamos las aportaciones periódicas, pues para nosotros es mucho más eficiente. Se pueden traspasar planes desde otra entidad. Hay reducciones en la base imponible en las aportaciones al plan de pensiones, así como en una cartera de fondos no te puedes reducir esas aportaciones. En una cartera de planes de pensiones sí que se puede, dentro de esos límites anuales que establece la normativa. También hemos de tener en cuenta que cuando alguien abre un plan de pensiones, la liquidez es limitada. ¿Por qué? Porque solamente podremos rescatar ese plan dentro de una serie de contingencias previstas, o supuestos específicos, y si no, pues no podremos rescatarlo. Es decir, por lo tanto, hemos de tener en cuenta ese punto. Tenemos que tener en cuenta también cómo tributa a la hora de rescatarlo, porque hay diferencias con una cartera, por ejemplo, de fondos. Hay que tener en cuenta también aquellas personas que han hecho aportaciones antes del 2007 a la hora de rescatar. Es un elemento que siempre es importante también a tener en cuenta para intentar maximizar el tema de la fiscalidad. Y este año 2025 comenzó un nuevo supuesto, una nueva posibilidad de rescate, que son para aquellas aportaciones que tienen más de 10 años de antigüedad, ¿no? Que se pueden ir rescatando. Tributan, evidentemente, a la hora del rescate, y hay alguna duda muchas veces con esto, es decir, no se toma en cuenta todo el plan, sino que se hace sobre
solamente sobre aquellas aportaciones con más de 10 años de antigüedad, de tal manera que aquellas personas que aportaron hasta 2015 pueden estar rescatando a lo largo de 2025, aportaciones hechas pues en 2018 pues tendrán que esperar al 2028. ¿De acuerdo? Siempre a la hora de rescatar, y en este caso pues con nuestro cliente Plus intentamos hablar de este tipo de situaciones para pues valorar de qué manera puede rescatarlo, intentando siempre pues que la fiscalidad sea lo más eficiente posible. Tributar hay que tributar, pero siempre hay maneras que al hacerlo pues con conocimiento, y en este caso pues todo el equipo de TaxDown pues evidentemente son los especialistas. Siempre hay que soportar este tipo de decisiones en profesionales para que nos ayuden, porque muchas veces por intentar ahorrar un pequeño pago, una cuota anual, pues acabamos pagando más por no saber hacer las cosas bien o no saberlas presentar de manera correcta. Así que ahora pues os dejo con las compañeras para que os expliquen el tema de la fiscalidad de los planes de pensiones. Y de hecho, justo ahora con el cambio normativo que inyecta de liquidez a los planes de pensiones, a sus rescates pasados 10 años tras la aportación, se hace más necesaria que nunca una sesión como esta, en la cual pues, todos seamos muy conscientes de cuáles son las implicaciones tributarias en el caso de llevar a cabo estos movimientos. Primero vamos a empezar hablando sobre las aportaciones, y es en relación a las aportaciones el por qué luego se considera que los planes de pensiones son un mecanismo de diferimiento fiscal, y eso es porque con unas limitaciones las aportaciones que yo haga ahora mismo a un plan de pensiones lo que hace es reducir mi base imponible. Y me diréis, bueno, Alina, pero no me hables con tecnicismos y qué es base imponible, porque no entiendo de fiscalidad. Base imponible es simplemente la suma de las distintas rentas que yo he ido acumulando a lo largo del año y que, por lo tanto, están sujetas a tributación, es decir, no cuentan con ninguna exención. ¿Cómo funcionan las aportaciones a planes de pensiones? Hay dos límites. Si yo realizo aportaciones personales, tengo un máximo de reducción de 1.500 euros anuales. Sin embargo, yo esto lo puedo compaginar y llegar hasta una reducción de 10.000 euros siempre y cuando los 8.500 euros restantes procedan o bien de aportaciones empresariales o bien de aportaciones personales que yo haga al mismo plan de pensiones que mi empresa. Y esto es muy importante también que preguntéis, os intereséis si vuestra empresa tiene algún plan de pensiones, o si no, promoverlo internamente para que lo contraten para los empleados, puesto que si, primero, las aportaciones que realice mi empresa por mí a este plan de pensiones tiene una fiscalidad neutra. ¿Por qué? Pues porque por un lado se considera mayor retribución salarial y por otro lado reduce la base imponible, es decir, lo que suma es lo que resta. Sin embargo, si yo realizo aportaciones en la misma cantidad a este plan de pensiones empresarial, yo todo este dinero que voy aportando me lo reduzco de mi base imponible. Y desde luego siempre tienen un impacto fiscal inmejorable. Hemos podido ahorrar a usuarios incluso más de 1.000 euros anuales simplemente por haber optimizado muy bien este juego entre aportaciones individuales y aportaciones empresariales. Y ahora nos centramos un poco en el rescate, y es cómo funciona el rescate de planes de pensiones. Primero, tenemos que tener muy claro si yo lo quiero rescatar en forma de capital o en forma de renta. ¿Por qué? Pues lo rescato en forma de capital, que es cuando tributa, de ahí que se llame un sistema de diferimiento fiscal, porque no tributo en el momento de las aportaciones, pero sí que lo hago en el momento final del rescate, que, tal y como habíamos comentado, se ha flexibilizado y ahora a los 10 años de aportación por rescatar, pero bueno, también es un mecanismo previsto para ahorrar de cara a la jubilación y cuando se den algunas contingencias previstas. Si yo lo hago, si tengo aportaciones realizadas con anterioridad a 1 de enero de 2007, todos los derechos consolidados, esas aportaciones, yo me puedo aplicar una reducción del 40% siempre y cuando vaya a rescatar o bien en el año de la contingencia, es decir, en el año de la jubilación, o bien en los 2 años siguientes y lo haga en forma de capital. Y esto
es muy importante. Muchas veces queremos optar a esta reducción del 40%, lo hemos hecho sin informarnos correctamente y decidimos tras la jubilación que no necesitamos rescatar el plan en ese momento, lo dejamos madurar unos años más y cuando nos damos cuenta se ha pasado este plazo que nos da la agencia tributaria. Además del rescate, tributa dentro de la base imponible general, que son estas dos casillas que os comentaba Alba. Está primero la base imponible en el ahorro, donde tiene una fiscalidad más óptima y limitada, puesto que va del 19 al 30%, y es cierto que en los últimos años el tramo máximo se ha ido incrementando paulatinamente. Ahora, con un rendimiento superior a 300.000 euros, ya tributa hasta el 30%. En cambio, la base imponible general es donde van pues, todos nuestros salarios, rendimientos de actividades económicas, rendimientos por alquiler de inmuebles, también comentaremos más adelante. Y el rescate va como rendimiento del trabajo. De ahí que seamos siempre muy conscientes de cómo lo queremos, si queremos incrementar los tipos, si queremos jugar y por lo tanto lo rescatamos mejor en forma de renta. Entonces, escribidnos si tenéis pensado hacerlo. Nosotros sin problema hacemos una simulación de cómo sería más óptimo, sobre todo de cara a que siempre os beneficiéis de todos los beneficios que prevé la normativa. Y dedicamos los últimos 10 minutos, sobre todo porque estamos a finales de año y a nosotros siempre nos gusta que cerremos el año con unos consejos fiscales que de verdad nos puedan ayudar y que seamos conscientes de cara a poder preparar nuestra declaración de la renta de 2025. Vale, pues primero de todos vamos a hablar de la retribución flexible. Esta es una forma de recibir parte de nuestro salario eligiendo entre una variedad de productos y servicios que tienen unas ventajas fiscales, y esta variedad se compone de pues, transporte, comida, seguros médicos, entre otras cosas. Esta parte del salario que recibes a través de este sistema está exenta de IRPF, es decir, pagarás menos impuestos por ello, y la medida de ahorro anual está entre 100 y 400 euros, dependiendo del salario, de la comunidad autónoma en la que residas y de la cantidad que vas a recibir a través de este sistema. Esta cantidad lo que hace es se descuenta de tu nómina y la retención que te practican sobre la misma se reduce, dado que se va a calcular sobre la cantidad restante entre lo que recibes de nómina y lo que recibes a través de retribución flexible. Para ello vamos a poner un ejemplo práctico para que se entienda un poco mejor. En el caso de que el salario anual sea de 45.000 euros, el tipo de retención que van a aplicar es más o menos de un 23,13%. Por tanto, la retención en IRPF anual sería de 10.408,65 euros. Sin embargo, con este mismo salario, en caso de que destinemos 2.420 euros a ticket restaurante, que esto es 220 euros al mes por 11 meses, ya que hay un mes que no cuenta por vacaciones, puedes destinar también 500 euros al año, 42 al mes por seguros de salud y 1.496, que son 136 al mes por transporte. La cantidad total que quedará sujeta a IRPF, en vez de ser de 45.000, es de 40.584 euros. Por lo tanto, en este caso, el tipo de retención se ve reducido a un 21,63%, la retención disminuye a 8.779,15 y, por tanto, tenemos un ahorro de más de 1.500 euros. Y aquí un breve inciso, y es si estáis sujetos a cheques guardería, intentad optimizarlo de tal forma que siempre intentad pagar de vuestro bolsillo 83,33 euros, sobre todo para que luego la agencia tributaria, vía deducción que se le va a aplicar la madre, nos devuelva directamente 1.000 euros en renta, y el restante de la matrícula pagarlo vía cheques guardería. Y aquí se pueden entrar en juego tanto cheques guardería de la madre como del otro progenitor. Y también a finales de año queremos hacer mención rápidamente a las donaciones, ya que Hacienda directamente nos devuelve el 80% de lo donado hasta 250 euros y ya el exceso nos podemos deducir el 40%. Y aquí un breve consejo a final de año es quizás
proceda o o sea conveniente dividirlo en 2 pagos, de manera que convertimos esta donación en recurrente y si es recurrente, lo que yo puedo deducirme sobre el exceso de los 250 euros es el 45% y ya estoy ganando un 5% adicional. De forma que yo tenía planeado realizar un donativo de 500 euros justo ahora en diciembre. Lo más conveniente quizás sea dividirlo en 2 de 250 o bien si son 1.000 euros, pues 500 euros un año y 500 en otro, de forma que yo siempre luego puedo aplicarme ese incentivo adicional del 5%. Y luego otra medida que nosotros siempre incentivamos es la deducción por inversión en empresas de nueva creación, sobre todo porque Hacienda te devuelve el 50% de lo invertido sobre una inversión máxima de 100.000 euros, siempre y cuando inviertas o bien en una empresa en el momento de su constitución o bien en los 5 ejercicios siguientes y se puede ampliar a los 7 años siguientes, se trata de una empresa emergente. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir la entidad? Porque sí que es una deducción muy suculenta, pero tiene unos requisitos estrictos y que suelen ser comprobados por parte de la agencia tributaria. No puede tener unos fondos propios superiores a 400.000 euros, no puede ser una empresa de tenencia de valores, es decir, una holding, sino que tiene que realizar una actividad económica. Además, yo tengo que mantener la participación máximo 12 años y mínimo 3, es decir, si voy a invertir en una empresa en la que no confío y sé que a los 2 años quizás quiebre, no me conviene porque luego tengo que presentar una declaración complementaria devolviendo a la Hacienda esta deducción. Pero si yo confío en el proyecto, y de hecho por eso realizamos este tipo de inversiones, mínimo tengo que mantener la inversión durante 3 años. Y ahora vamos a pasar a otro tipo de exención que tenemos en el IRPF, que se conoce como la exención del artículo 7P. El 7P es una exención que permite no tributar por aquellos rendimientos que obtengas por trabajar en el extranjero en beneficio de esa empresa extranjera con ciertos límites. Estos requisitos que se deben cumplir son, pues, el traslado tiene que ser efectivo al extranjero, es decir, no nos servirían los casos en los que sea mediante teletrabajo desde España. Además, los rendimientos de trabajo tienen que ser en beneficio de la empresa extranjera y no de la empresa española. Y el país de destino tiene que tener un impuesto análogo. En los casos en los que el desplazamiento se realiza a un paraíso fiscal, pues evidentemente no podría aplicarse esta exención. En cuanto al límite de la exención, este es de 60.100 euros, por lo tanto, a partir de ese importe tributaríamos en la declaración con normalidad. Además, esta exención es una ventaja fiscal que no requiere ninguna tributación mínima en el país extranjero donde estemos destinados, ni tampoco una duración mínima, siempre y cuando sigas siendo considerado residente fiscal en España, es decir, que pases en España más de 183 días. Y luego pasamos a la parte de vivienda. Muchos tenéis muchísimas dudas en relación a cómo tributan mis propiedades. Pues todo depende del uso que le demos. En el caso de tratarse de una vivienda que se considera mi vivienda habitual, simplemente por este hecho no tributan la declaración, simplemente lo informo a la agencia tributaria. Pero si yo tengo una segunda vivienda, en este caso tengo que tributar por una renta ficticia que se denomina imputación de rentas, que va en función del valor catastral y de la fecha de revisión de ese valor catastral. Si se revisó en los últimos 10 años, es un 1,1% sobre el valor catastral multiplicado por un porcentaje de propiedad. Y si se revisó con anterioridad a los 10 años, es un 2%. Y esto es simplemente como un castigo por parte del legislador por tener viviendas vacías y que no tengan ningún otro uso. ¿Y qué sucede en el caso de yo tener esta vivienda alquilada aquí? Muy importante, siempre conservar las facturas, tickets
e intentad, y de hecho eso es algo que revisa mucho la agencia tributaria, que en todas las facturas aparezca como dirección de facturación la del inmueble en el cual se va a destinar cada uno de estos gastos deducibles. Y me preguntaréis, ¿cuáles son los gastos deducibles? Primero están los intereses de los préstamos hipotecarios, y aquí mucho cuidado, nunca podemos meter la cuota hipotecaria, únicamente los intereses, y los gastos de reparación y conservación. Que pinto el inmueble, por supuesto me lo puedo deducir, y estos dos gastos son los únicos que tienen límite, y es como límite tenemos los ingresos obtenidos en el año. ¿Y qué sucede si nos pasamos de este límite? Me lo puedo llevar a los 4 ejercicios siguientes, de manera que siempre que vaya obteniendo ingresos, me los voy deduciendo. Y el resto de los gastos que me puedo decir. Cualquier compra de cualquier bien mueble, la mesa de salón y la compra de electrodomésticos. De nuevo, si lo compramos, en la factura tiene que venir como dirección la del inmueble que estamos alquilando. No vale poner nuestra casa. Recibo del IBI. Tasa de basuras en el caso de pagarlo nosotros. ¿Qué pasa con los suministros? Si nosotros le repercutimos ese gasto al arrendatario, no nos lo podemos deducir, pero si viene incluido el arrendamiento junto con estos suministros, es gasto deducible. Comisiones de inmobiliarias. Y luego aquí también la agencia tributaria, con el fin de incentivar que se arrienden los inmuebles para que sean la vivienda habitual del resto de los ciudadanos, tienen un incentivo, y es, si se arrienda con esta finalidad de vivienda habitual, es decir, va a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, te puedes aplicar una reducción que puede ser, y aquí, depende de la fecha del contrato. Si el contrato se firmó antes del 26 de mayo de 2023, la reducción es del 60%, es decir, yo tengo mi rendimiento neto 1.000 euros, tributaré únicamente sobre 400 euros, me reduzco directamente 600. Si yo he firmado mi contrato de arrendamiento con posterioridad al 26 de mayo de 2023, aquí hay diferentes tramos en función de diferente circunstancia que se dé. Primero, en Cataluña y Galicia, que son las únicas comunidades autónomas que en momento han desarrollado las zonas tensionadas, y eso es algo que deberían de haberlo hecho la mayoría de las comunidades, pero van un poco con retraso en este tema. Si yo renuevo mi contrato de alquiler, en esta zona tensionada me puedo aplicar hasta una reducción del 90%. Si sigo estando en zona tensionada, pero no cumplo con el requisito de renovación del contrato de alquiler, sino que firmo un contrato desde cero, ahí la reducción se reduce a un 70% siempre y cuando lo arriende a jóvenes o administraciones, instituciones. En el caso de no cumplir con ninguna de las dos anteriores, ya la reducción se baja a un 50% de los rendimientos netos. Y tened en cuenta, para que se considere vivienda habitual, mínimo tenéis que indicar en el contrato una duración de 12 meses. Y en el caso de ventas, si somos mayores de 65 años y vendemos nuestra vivienda habitual, directamente queda exenta sin ningún otro requisito adicional. En el caso de no cumplir el requisito de edad, pero vender nuestra vivienda habitual y tener pensado reinvertir el importe de la venta en la compra de otra vivienda habitual, o bien en los 2 años anteriores o bien en los 2 años posteriores a la venta de mi vivienda, la ganancia obtenida por esta transmisión queda exenta de tributación. Y aquí muchísimo cuidado, y es donde más solemos meter la pata, y es que se considera vivienda habitual. Vivienda habitual es aquel inmueble en el que has residido de forma continuada durante más de 3 años. Hemos tenido contribuyentes que por 2-3 días, por no haber cumplido este plazo desde la fecha de la compra y residencia de 3 años, vendieron justo 2 días antes de este plazo, ya no pudieron optar a la exención por reinversión. Y como veremos en el ejemplo práctico, lo que de verdad te puedes ahorrar simplemente por tener conocimiento de esto puede llegar incluso a 85.000 euros. Este es un ejemplo que hemos puesto en función de cómo está el mercado hoy en día. Entonces, mucho cuidado. ¿Y cómo se demuestra la vivienda y residencia continuada? Con facturas de suministro, y aquí Hacienda mira el consumo al detalle para ver que se corresponda con los usos que ellos tienen guardados en informes internos.
albaranes de compras online con dirección de entrega en ese inmueble, empadronamiento, por supuesto. Aportamos incluso conexiones a Wi-Fi con tal de justificar ese hecho. Y ya por último pasamos a la deducción que tenemos de coche eléctrico, que es una deducción que sirve pues, para incentivar la compra de vehículos eléctricos enchufables y siempre y cuando estos se destinen para el uso personal y no profesional, es decir, no pueden estar afectos a una actividad. El ahorro es de un 15% sobre el valor de compra del vehículo y tenemos la limitación de hasta 3.000 euros para aplicarte como deducción en la declaración de la renta. Además, esta deducción es compatible con la deducción por instalación de punto de carga, es decir, te puedes aplicar ambas a la misma vez en la declaración de la renta y es importante que la compra del vehículo se realice entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. Además, como hemos dicho que de 2025, perdón. Además, como hemos dicho que esta deducción es como máximo de 3.000 euros, el valor del coche deberá ser como máximo de 20.000 euros para aplicarte esta deducción. Además, en caso de que esta compra se realice mediante bienes gananciales, se podrá aplicar la deducción únicamente el titular del vehículo. Y por último, si habéis estado en cualquier situación o simplemente no estáis seguros de haber aplicado todas las deducciones, que sepáis que siempre podéis revisar las últimas 4 declaraciones. Es decir, la última prescrita es la de 2020, de forma que todavía podemos revisar 2021, 22, 23 e incluso 24. Y simplemente se presenta ante Hacienda una nueva solicitud con el fin de que nos devuelvan justo la diferencia correspondiente. Pues esperamos que de verdad esta sesión haya sido de utilidad. Vemos que hay algunas preguntas en el chat y no sé, Pablo, si nos va a dar tiempo a contestar rápido o las vamos a mandar por escrito, como prefieres. Bueno, sí, Alba y Alina, si os parece, puedo responder un par y también si vosotras, creo que tenemos unos minutos, ¿no? Y intentamos, ya que han estado escuchando y atentamente. Yo tengo, un par de Álvaro que nos pregunta el tema de los 100.000 euros para hacer Invest Me Plus. Nosotros contamos el total depositado por el cliente y puede sumar 2 o 3 carteras, ¿vale? Por ejemplo, pues un cliente que haya aportado 60.000 euros a una cartera de fondos indexados de perfil alto, pues 30.000 euros a una cartera ahorro, porque tenga pues ahí su colchón de emergencia o porque esté por hacer una compra de una vivienda y no quiera exponer ese dinero al mercado. Y luego, por ejemplo, pues otros 25.000 euros que pueda tener en una cartera de perfil 4 o 5 porque tiene pues una compra importante o que cambia de coche dentro de 5 o 6 años. Entonces, siempre sumamos lo que el cliente ha ido depositando y se suman las carteras. Las comisiones, el cálculo de comisiones sí que es cartera por cartera, porque además no todas tienen las mismas franjas de comisión, ¿no? Por ejemplo, una cartera de fondos indexados, los primeros 100.000 euros tiene comisión de gestión del 0,41% anual, ¿no? Luego se hace un cálculo mensual, pero realmente si hacemos anual es un 0,41%. Si esa misma cartera pasa a tener más de 100.000 euros, esa comisión de gestión baja al 0,38%. En las carteras de ahorro, por ejemplo, la comisión de gestión anual es del 0,25% y el primer tramo va hasta 500.000, ¿vale? Entonces, carteras a partir de 500.000 bajaría ligeramente. Es decir, que siempre el cálculo de las carteras va cartera por cartera. Creemos que lo más transparente y honesto, pero sí que el hecho de pertenecer a Invest Me Plus, de que se le asigne un gestor, es lo que el cliente ha depositado en 1, 2, 3, ¿vale? Se suman. Y luego nos hacía la pregunta de cuando explicamos que una gestión indexada no es pasiva, si lo tenía que hacer el cliente o el equipo de Investment. Justamente el hecho de poder delegar en nosotros esa gestión de cartera es porque como cliente no te tienes que preocupar de hacer todo este tipo de cosas que hay que ir haciendo. ¿Por qué explicamos esto? Porque muchas veces hay esta confusión, ¿no? Que como hablamos de gestión pasiva, gestión indexada,
puede dar la sensación de que no hay que hacer nada. Y no es así, ¿no? Hemos visto en esa diapositiva que hay que tomar muchas pequeñas decisiones, grandes decisiones a la hora de poder distribuir las carteras, qué peso le tienes que dar a cada clase de activo, y luego pues en el día a día o en el mes a mes, por ejemplo, una persona que aporte periódicamente tiene que mantener la cartera equilibrada. Si le pasa algo a nivel personal, ¿no? Pues su capacidad de ahorro baja, o pues pasa algo en el trabajo, pues algo que requiera revisar el perfil de riesgo. Hacer todo esto de manera individual o en solitario a veces es complicado y se cometen muchos errores. Y al igual que lo que os comentaba del tema de, pues oye, vale la pena muchas veces pues contratar profesionales para el tema de la declaración de la renta y poder dormir tranquilos por la noche, pues a la hora de gestionar una cartera, si tenemos un importe ya que comienza a ser importante, el gestionarlo por nosotros mismos nos puede llevar a cometer una serie de errores que muchas veces esa comisión del 0,41 está más que justificada y a veces se acaba pagando o se acaba penalizando de otra manera, ¿no? Por lo tanto, digamos que la referencia esta que hacemos a que la gestión indexada no es lo mismo que gestión pasiva. Gestión pasiva sería, pues compro un fondo, ahí lo dejo y no toco no sé, no hago más nada en 10 años, ¿no? Pues eso sería pasivo. Pero al gestionar una cartera o varias carteras tienes que tomar muchas decisiones. Entonces el cliente que contrata con nosotros tiene esa tranquilidad que de manera automatizada, pues orientado, es decir, o por detrás diseñado por un equipo de profesionales, va a tener esas carteras siempre dentro del perfil de riesgo más adecuado. Alina y Alba, no sé si tenéis una o dos preguntas que habíais visto en el chat. Sí, sí. De hecho, también en relación a una pregunta planteada por Álvaro, y es sobre cómo se aplica este tipo de gravamen sobre nuestra base imponible. Ten en cuenta que lo que nos está aplicando la empresa en nómina es simplemente una estimación que se hace en función de nuestra franja salarial y nuestra situación personal, pero no es el tipo que de verdad nos corresponde luego pagar en nuestra declaración de la renta, sobre todo porque es un impuesto compartido tanto comunidad autónoma como Estado, de manera que en las retenciones se tienen en cuenta los tipos estatales, pero luego cada comunidad autónoma lo va modulando. Pero, ¿cuál es el funcionamiento? Si yo tengo 100.000 euros de base salarial, pero resulta que de esos 100.000 decido que 10.000 se van a cobrar vía retribución flexible. Pues, por ejemplo, decido cobrar en acciones de la empresa ese bonus variable de 10.000 euros. Directamente, yo en vez de tributar sobre 100.000, voy a tributar sobre 90.000 euros, de forma que ahora mi tipo de gravamen va a disminuir porque siempre es progresivo. Entonces, siempre se me va a aplicar sobre una base inferior, de manera que casi en estos casos me va a salir a devolver, porque mi empresa me va a seguir practicando una retención que se va a asemejar a lo que me salga en la declaración de la renta, pero yo luego a la hora de tributar lo hago sobre menor cuantía. Luego también nos preguntan cuándo vamos a estar en el País Vasco. Pues el equipo está trabajando justo durante esta postcampaña para ver si ya la siguiente campaña de la renta podemos abrirla también en el País Vasco. Y que se me olvidó comentar, es que perdonadme, si escaneáis este QR tenéis un 35% de descuento en todos los planes, de forma que ya tendríais la declaración de la renta del año que viene cubierta y con un descuento adicional. Y también se nos pregunta que cuando se tiene más de 50.000 euros de ingresos propios extranjeros, si es obligatorio informar a Hacienda, aunque no se realicen estas ganancias. Hay lo que se denomina el modelo 720. El modelo 720 no es un impuesto, no tienes que pagar nada, pero sí que es un modelo informativo donde tú le tienes que decir a la agencia tributaria que cuentas con, y aquí va por diversos bloques, cuentas con cuentas bancarias, con acciones o fondos de inversión en el extranjero, con una cartera individualizada de cada una superior a 50.000 euros. Y aquí, aunque sea en copropiedad, porque estamos en gananciales, en el momento en el que supera esos 50.000 euros, no se considera que yo tengo 25.000, sino esa cartera en su conjunto
se presenta. Es un modelo sencillo, tenéis hasta desde el 1 de enero hasta el día 31 de marzo para presentarlo y se presenta una vez y luego siempre y cuando todas estas carteras, todas estas inversiones se incrementen en 20.000 euros. Si yo lo sigo manteniendo estable, no tengo obligación de presentar. Si justo subió esta inversión en más de 20.000 euros, tengo que volver a presentar el modelo 720. Sí, esto está, bueno, nosotros como tenemos carteras de ETFs y estas carteras tienen las cuentas de valores en Interactive Brokers, que por lo general la persona que reside en Europa, pues Interactive Brokers las abre en Irlanda. Si están fuera de la Unión Europea, se abren en Interactive Brokers Estados Unidos. Entonces es algo que siempre también informamos o nos gusta destacar para que el cliente pueda tomar la decisión de manera informada o de la mejor manera posible, ¿no? El tema del 720, como tú comentabas, no es una tributación, es un modelo informativo. Y nosotros lo que hacemos es, todos los clientes que tienen carteras con ETFs, pues a mitad de enero, una cosa así, cuando ya tenemos todos los informes de Interactive Brokers, le proporcionamos en el área de cliente un documento de ayuda para ese modelo informativo. Lo hacemos para todos los clientes con carteras de ETFs porque no sabemos si puede ser que con nosotros tengan menos de 50.000 euros, pero en otros brokers, en otras entidades, entonces va sumando, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que hay que tener en cuenta. Bueno, simplemente no se ha de pagar, no es tributar, es informar, pero sí que es verdad que, y hubo toda una polémica, se ha de hacer correctamente porque en algún momento dado pues hubieron sanciones importantes por este motivo. Así que más que nunca, pues de la mano del personal de TaxDown, pues es importante ir resolviendo este tipo de consultas. En el otro modelo de carteras, con fondos indexados, con el custodio aquí en España, no aplica para nada este tipo de situaciones y no suma al 720 porque el dinero, la cuenta de valores está aquí en España. Aunque el fondo indexado que utilicemos sea un fondo domiciliado en Irlanda o en Luxemburgo, lo que cuenta es dónde está la cuenta de valores. Y adicionalmente a eso, pues una de las ventajas también que hay, además del tema del definimiento fiscal, es que GVS Gaesco pues informa a la agencia tributaria de todos los movimientos que han habido en esa cartera, pues los gastos deducibles de administración y custodia, si han habido ventas y en esas ventas pues hay plusvalías y hay unas retenciones. Todo esto el cliente se lo encuentra el año siguiente en la casilla que corresponda, por lo tanto es bastante simple de mantener y al tratarse de fondos de inversión, algo similar pasa en los ETFs. Es decir, al final, mientras tú no vendes participaciones, no tributas. Lo que pasa es que en la gestión de una cartera sí que pueden haber pequeñas ventas, por ejemplo, pues para cubrir el efectivo que necesitamos para ir descontando la comisión de gestión y la del custodio. Entonces, eso sí que puede incurrir, aunque el cliente mantenga su cartera gestionada con nosotros del diciembre para enero, podría ser que a lo largo de, por ejemplo, de todo 2025 hayan unas pequeñas ventas, ¿vale? Eso siempre hay que mirarlo y siempre pues tienen a disposición todos los informes necesarios de ayuda para luego hacer la declaración. Muchísimas gracias a todos por participar. De tener cualquier duda, voy a dejar también por el chat, bueno, primero que tenéis también el correo de InvestMe, dejamos por aquí el chat y nos escribís support@taxdown.es y nosotras encantadas de contestar cualquier duda. Puede ser que después de la sesión repaséis la presentación o justo penséis en vuestra casuística y queráis aplicarlo a vuestro caso. Entonces, nos escribís, nosotras encantadas, tanto nosotras como el equipo, de daros el asesoramiento necesario. Sí, ahí están viendo en la pantalla pues también los dos correos, ¿no? También está el email de soporte de InvestMe, pues lo que has comentado, cualquier duda que surja, como luego también se enviará el enlace con la grabación de la sesión, pues lo podrán ver de manera más tranquila y el equipo de InvestMe pues a disposición siempre para resolver cualquier consulta que necesitéis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ha sido un placer. Y de parte de todo el equipo de InvestMe, pues muchísimas gracias tanto al equipo de TaxDown como a todas las personas que han estado atentas al webinar. Gracias.